¿Cómo estás? Es que Sandra viene directa de Madrid, el tren llegaba a las 9:32, Sí, sí. la recogió Jesús, compañero también de la asociación, y han tenido que dar algunas vueltas. Bienvenida, Gracias. ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Sandra y yo también coincidimos en la residencia de la Academia de Sí. Cine en el año 21-22, yo con un proyecto y ella también con otro. De hecho, ese proyecto era la película, ¿no? Sí, eso es, sí, sí. Así que bueno, voy a hacer una introducción breve mientras te vas colocando, mientras te vas acomodando de la carrera. Voy a ver si meto la pata, me vas corrigiendo, No te preocupes. porque tengo que hacer como acopio entre lo que encontraba por Wikipedia y por otros artículos y va un poco inventando. ¿Eres de Écija? Soy de Écija, sí, ¿Eso sí. seguro? Eso segurísimo. Y estudiaste periodismo. Estudié periodismo aquí, en la FECOM. Sí, sí, igual que tú, me has dicho. Sí, que esto Sí, lo he sí. descubierto yo anoche, porque yo esto no lo sabía. Habíamos hablado de muchas cosas, pero no habíamos hablado de esto. Yo también me licencié en periodismo aquí en Sevilla. ¿Y cómo fue el salto del periodismo y luego te fuiste a la ECAM a estudiar Sí. dirección? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Llegaste a ejercer como periodista o no? No, nunca. Yo me fui, pedí una beca para irme a la Carlos III. Había elegido ya Madrid para estudiar cine porque me gustaba mucho lo que yo veía de la Escuela de Cine de Madrid. Investigué un poco y sobre todo porque yo ya tenía amigos en Madrid, que es Antonio, que es el prota de la peli, ya estaba allí instalado, me ayudaba mucho a entrar a una ciudad nueva y fue un poco así, o sea, durante periodismo en vez de estudiar periodismo me puse a ver películas y ya decidí que aquí estaba como muy, muy perdida, no sabía, no encontraba una escuela, no sabía cómo, o sea, no sabía qué puerta llamar, la verdad. Y Antonio, que ya estaba allí, me contaba que bueno, que sí que había escuelas y tal, pues así fue un poco, sí, sí. ¿Y por qué periodismo y no comunicación? En mi caso fue porque yo tenía muchas dudas, pregunté a mis padres y me dijeron, no, mejor periodismo, porque conocían a un señor que dirigía un periódico y les parecía como que era más seguro hacer periodismo. No sé en tu caso por qué fue periodismo y no comunicación, te Pues a mí, tiraba. a mí me pasó un poco igual que a tus padres. No estaba nada segura y comunicación audiovisual no terminaba de... O sea, leía un poco el programa y no terminaba de encajar con lo que yo quería. Y periodismo lo tenía un poco romantizado yo también, ¿no? Me gustaba y me gusta y me encantó estudiar la carrera a pesar de que me vi más pelis que, que periódicos, pero al final es una carrera que es que me gustaba, tío. Me gustaba mucho y me gusta. A mí también, de hecho, poco a poco lo voy retomando, incluso haciendo así como Claro. entrevistas, o sea que es una manera también. Bienvenida. Em, ¿Y cómo fue la experiencia en la CAM? Porque aquí mucha gente, no sé, aquí veo a muchos y a muchas estudiantes que imagino que estarán aquí en la Universidad de Sevilla, en la facultad, también en algún máster. Imagino que habrá gente plantándose irse a Madrid, gente que no se lo plantea. ¿Cómo fue la experiencia en la ECAM en Madrid? Pues, o sea, fue bastante buena, no es fácil, ¿no? Porque al final todas las escuelas de cine, el problema que hay es que son privadas. Yo venía de la Universidad de Sevilla en la que la matrícula era asequible, todo era relativamente fácil para casi todo el mundo y bueno, o sea, sí que es cierto que luego una vez que si consigues todo lo que hace falta para entrar, para tal, es una experiencia que a mí por lo menos me ayudó a saber dónde colocarme en este mundo porque de verdad yo no tenía ni idea. O sea, realmente para cine, claro, ahora yo creo que más, pero en mi época, desde el instituto, supongo que también te pasaría a ti, o sea, estudiamos de todo menos cine, ¿no? O sea, y Total. realmente no había nada que tú dijeras por dónde tiro, ¿no? ¿A qué puerta se tiene que llamar? ¿O esto es una cosa que va de generación en generación, sí, ¿no? Y claro, a mí la ECAL lo que me ayudó me dio una formación, porque al final sí que esto es una profesión, ¿no? Y son distintas profesiones dentro del cine y me ayudó a entender qué profesión quería yo, me dio herramientas y también bueno, de alguna manera me abrió la mirada a qué se tiene que hacer
cómo se tiene que intentar si uno quiere dirigir o si quiere escribir, ¿no? Me dio una idea que ya era bastante para cómo yo venía, sí, sí. Antes de irte a Madrid, a la ECAM, ¿ya habías rodado cosas por tu cuenta o fue ya una vez en la escuela o cómo? Jamás, Ah, ¿no? jamás. Yo no sabía ni encender una cámara y ahora tampoco, pero, pero jamás. O sea, no era... Porque era, yo sentía en la escuela además que era como aprender a dibujar, ¿no? Cuando empiezas como adulto a dibujar, tú dices, ¿por qué dibujo así, no? Pues era un poco igual, es que no tenía herramientas realmente, no las tenía. Mm. Y tu primer corto, bueno, una cosa, queremos que esto sea también una cosa como abierta, o sea que hay por ahí un micro que podéis ir interviniendo, aunque luego habrá más un turno oficial de preguntas, pero realmente, si, bienvenido Alonso, pero si se os ocurre también alguna cosa de pronto que queráis intervenir, podéis decirlo y abrimos debate rápido, ¿vale? ¿Y tu primer corto ya formaba parte del proyecto de fin de escuela, supongo? Mi primer corto como tal fue en la escuela. En la escuela hacemos una serie de cortometrajes y fue dentro del ámbito de la escuela. Luego el primer corto, digamos, profesional, en el que ya estoy fuera y lo hago independientemente de la institución, es el corto que tiene que ver con el largo, que tiene, Por donde pasa el sí, que silencio. tiene el mismo nombre. Sí, y Y eso una habitación propia es forma anterior parte de la a escuela, la sí, es escuela. anterior y realmente es el primer cortometraje, o sea, es el cortometraje final de carrera, Vale. sí. Vale, entonces vamos a por dónde pasa el silencio. Entonces, cuando ya empiezas a construir un poco esta idea, que además yo creo que entre el prota y tú, evidentemente, ya lo has dicho, hay como una especie de conexión muy fuerte. Él también es de Écija, él también se fue a Madrid. Es una cosa que esa duda está en el personaje de qué hago aquí, pero vuelvo a mi tierra, me voy y tal. Eso está entre vosotras. Pero cuando ya empezasteis a pensar en el corto, ¿ya estaba la idea del largo o todavía no? ¿O eso surge luego? Pues surge luego, surge justo en el montaje del corto, coincide con 2020, que ya sabemos todos qué pasó. Y sí que es cierto que en ese cortometraje ya está María en la escena de la cocina, y Javier sale, pero vamos, creo que 5 o 6 segundos. Y en esas imágenes del cortometraje, en el que los hermanos también están, es cuando empiezo a pensar en la película. Pero antes era la historia de este reencuentro de Antonio y el exnovio, ¿no? Y sí que en la película evidentemente está de alguna manera el alma también, ¿no? O las mismas ideas sobre el desarraigo. Lo que pasa es que al entrar a protagonizar también el hermano de Antonio y María, pues cada personaje tiene de alguna manera una vida propia, ¿no? Y no ya solo va sobre el desarraigo de Antonio, sobre estar o no estar o volver, sino que va sobre otras cosas, ¿no? Y todo eso que tienen pues termina enredado entre ellos. El corto ganó Mejor Dirección en Málaga. La película se estrenó en San Sebastián, ¿no? En New Sí. Directors. Y bueno, no sé cuánta gente de aquí habrá visto la peli. Creo que si no, está ahora Pues ya en Sevilla no. Allá en Sevilla no. Sí, ya está en Madrid y en Écija. Bueno, a ver si ahora con a ver si ahora con las nominaciones en Madrid, fija, mira, En Madrid, Écija y es Barcelona. como el propio corto, entonces. Sí, sí. Bueno, a ver, igual mañana hay nominaciones a los Carmen, pasado a los Goya, veremos a ver qué también pasa ahí. Igual hay un regreso de la película a las salas, No puede sé, ser. cada Lo cosa. puede ocurrir. Pero bueno, la película, hablando de la peli, justamente habla de esta triada, ¿no? De hermanos y hermanas, que Antonio es un actor profesional, ¿no? Sí, Que estudió en Cristina Rota, un poco los pasos más tradicionales, y, y Javier y Mariano. sí, eso es, sí, sí. ¿Y cómo ha sido ese trabajo, esa unión porque ese proceso habrá sido complejo y también, imagino, divertido en algún aspecto? Sí, pues yo he aprendido mucho. O sea, al final, claro, con Antonio, que yo además llevo trabajando con él, todos los cortometrajes que yo he hecho desde la escuela son con él. Entonces nos conocíamos mucho, él traía sus herramientas de la escuela de actores, yo traía las mías de la escuela de cine, entonces hay algo muy bonito que es que aprendíamos mucho juntos.
Y la entrada de los hermanos a esta película, que además nosotros nos fuimos 6 meses antes de la preproducción, es decir, tuvimos mucho ensayo. En esta película al final tenía que haber un proceso previo de formación, como en todas en las que entran actores no profesionales. Y lo bonito fue cómo también todas esas herramientas que nosotros traíamos sí que evidentemente le sirvieron a Javier y a María, pero también había algo de ellos, del estar aquí ahora en las escenas, y sobre todo porque venían con muchas ganas de hacer la película, y eso creo que fue muy positivo para este proceso. Tenían una disposición que era la que tiene que tener casi, ¿no? Que te fijabas y era la que tiene que tener un actor en una escena, ¿no? Que ellos no intelectualizaban tanto el texto, lo comprendían de una manera, pues como un actor profesional, ¿no? Quitándose todo y entendiendo, o sea, cogiendo a su personaje, aislándolo de todo, y incluso ellos opinaban de lo que era coherente y no, de su propio personaje, ¿no? Y yo aprendí mucho con ellos porque tenían una sensibilidad tremenda, y a mí me impresionaba mucho la manera que tenían de, una vez que trabajábamos el entrar en una emoción, cómo la podían sostener, Entonces, para mí ha sido un proceso en el que yo siento que he aprendido muchísimo también, más allá de todas las herramientas que al final uno trabaja en las escuelas, ¿no? Que son completamente necesarias, pero eso que te cuenta todo el mundo, ¿no? Ese camino inverso que luego hay que hacer para que esas herramientas no te coman, ¿no? Y sí que seas capaz de estar en ese momento donde tienes que estar, ¿no? Quizás se me ocurre, quizás a lo mejor entraban más desde un sitio más emocional que intelectual, ¿no? Completamente, sí, sí, sí. Y eso se veía también a la hora de rodar, es decir, el guión estaba hecho, pero luego pasaban cosas o se agarraban a las palabras. ¿Había improvisación? ¿Cómo ocurría esto? Pues es que como tuvimos tanto tiempo de ensayo, todo ese proceso de investigación se vivió antes, no durante la película, porque realmente es que en la película es imposible. Tienes 6 semanas de rodaje y como te pongas allí a creativo, pues es curioso, ¿no? Pero es que como el tiempo que tienes de hacer una película es tan breve que realmente sí que cuando no está funcionando algo, claro que hay que dar una vuelta completa, incluso, ¿no? Cambiarlo, pero no es algo que te puedas permitir hacer todos los días en un proceso de largometraje, porque es que no tienes tiempo. Y sí que ese proceso lo vivimos antes. Luego en la película hay algunas improvisaciones, pero no es el método que seguimos en el propio rodaje. Antes sí. Aún así se dejaba, una vez que ya la cámara estaba rodando, si se va un poco la pinza o si de pronto se os ocurre alguna cosa, tira por ahí también o no, ya está No, o sea, más agarrado. sí que es cierto que las tomas eran muy largas, pero porque muchas veces a donde había que llegar, pues de repente quizá el texto se podía quedar corto, o los silencios que estaban planteados o las pausas no eran, o sea, había que llegar a cierto punto emocional que tú te das cuenta de que en el texto está, pero hay algo del tiempo real que tienes que trabajarlo en ese momento. Y sí que es cierto que muchas veces, sobre todo en las escenas que tienen emociones como más complejas para estar rodeado de 50 personas, ¿no? Pues nosotros trabajábamos incluso yo hablándoles y no dejábamos de rodar o retomábamos. Entonces sí que para no perder eso que se pierde cuando cortas y tienes que empezar de nuevo y vuelve la claqueta y tal, pues había algo de intentar no romper digamos, ese momento que se estaba consiguiendo, ¿no? Entonces hay algunos momentos en los que sí que no dejábamos de rodar, pero yo siempre sabía qué partes realmente eran parte de la escena y qué partes eran las que tenían que estar para poder llegar a ella, ¿no? En la peli también están Mona Martínez, ¿no? Sí. Y Tamara Caselles, que Mona Martínez es la madre. Sí. A mí hay una escena, de hecho, entre Javier y Mona que me parece alucinante en la habitación. Sí. ¿Ellas también estuvieron en esos previos ensayos o ya ellas llegan al rodaje? ¿O cómo esa simbiosis entre hermanos y actrices, ¿no? Pues mira, Tamara es curioso porque aparte de tener un personaje pequeñito en la película, ella fue la coach también. Entonces Tamara entró igual 2 meses antes, puede ser, de empezar a rodar. Y Mona
yo tenía muy claro que la quería a ella, entonces yo se lo propuse con muchísimo tiempo de antelación, nos conocimos, y aparte de todo, bueno, de todo lo que quedamos en Madrid, ella, Antonio y yo, ella venía al pueblo de vez en cuando, estuvo en el cumpleaños real de los hermanos, conoció a la madre. Y luego ya sí que se vino dentro de la agenda de Mona, que al final es una actriz que trabaja muchísimo, pues sí que se vino previamente a... Pero vamos, Mona se integró y sobre todo absorbió un poco la energía del lugar y con las personas que se iba a rodar la película, ¿no? A ver, igual esto es una pregunta que tiene más que ver quizás conmigo, quizás porque yo también vivo con esa esquizofrenia entre Madrid y Sevilla, Sevilla-Madrid, Andalucía-Madrid y tal. A ti, tanto el corto como esta película, ¿te han ayudado un poco a entender tu relación con este Madrid de Cijamar y Andalucía, a comprender más el camino? Pues sí que me ha generado preguntas, ¿no? Que es sobre todo cuando yo me pongo a rodar en Madrid los primeros cortometrajes en la escuela, porque además era una cosa inviable hacer un cortometraje de escuela fuera. Me empiezo a preguntar qué me pasa, ¿no? Que hay algo bueno, que en todo lo que pienso siempre está el paisaje de Écija y al principio me parecía muy complicado porque rodar en Écija es carísimo. Ah. Está muy lejos de Sevilla, no hay equipo, ¿cómo se dice? El equipo local. Ya, sí, Porque sí, sitios de alquiler, claro, etcétera, si de ya. Sevilla te vas a Écija ya no eres local, ¿no? O sea que todo ya. se complicaba. Sin embargo, sí que con la gente que conocí, con los productores que son ahora los productores de la película, que eran mis compañeros de la escuela, sí que hubo siempre una intención de decir, vale, nos va a costar más porque la gente se viene a Madrid, se queda en Madrid, rueda en Madrid y hace su carrera aquí, pero yo quiero realmente, aunque sé que tengo que estar en Madrid, porque es el círculo, o sea, yo llevo 10 años, Claro, o sea, ya y que hay hay algo tu familiar familia, claro. también. No quiero dejar de rodar en Écija, o sea, quiero volver, no sé hasta cuándo, y ahora pues llevo, o sea, aparte del largo, 2 cortometrajes más. Claro. El perro, allí, ¿no? De mi torero, Mm, también lo hiciste allí. Sí. Entonces, bueno, o sea, sí que me generaba esa pregunta de por qué siempre que escribo está el mismo paisaje, ¿no? Que es curioso, porque será por algo, ¿no? Sí, quizá una forma de intentar responderse preguntas o hacerse preguntas, como tú decías, ¿no? ¿Nadie quiere comentar nada todavía? Estamos... Ah, mira, ya. Hola. Muchas gracias. Enhorabuena por los premios que te van a dar. Bueno, Quiero ser el primero. Me gustaría saber un poco más sobre el proceso de ensayo. vale. Y también cuánto al final se parece el guión escrito a la película. Y cómo sabes cuando en el papel, cuando propones una secuencia donde el silencio, por ejemplo, tiene mucho peso, ¿cuándo sabes que funciona o que no va a funcionar? Cuando lo estás escribiendo, lo tienes que ver en los ensayos. ¿Cómo es esa parte que es tan difícil de ver escrita? ¿Cómo estás segura de que va a funcionar? ¿O cuándo estás segura de que ha funcionado? Vale, pues segura casi, o sea, es como una intuición, ¿no? Pues seguro no estás, o sea, es decir, hay algo que te dice que sí, pero al final rodar tiene que ver, es casi un acto de, irte a rodar con un guión es casi un acto de fe, a pesar de que hayas ensayado, ¿no? Y bueno, y tu intuición te va diciendo por aquí o por allí, o sobre todo no mentirte a ti mismo, ¿no? Decir, vale, lo que yo estoy viendo, aunque estaba escrito, y yo lo he pensado muchísimo y lo he trabajado muchísimo, no está funcionando. O sea, yo creo que una de las cosas más básicas es intentar no mentirte nunca, a pesar de que cuando te digas la verdad, el proceso que te queda de trabajo es el doble o el triple y te vas a tener que meter en un berenjenal, ¿no? Incluso rodando, ¿no? Cuando ya estás rodando. Luego el proceso de ensayo,
Pues mira, hay una parte que es muy de la convivencia, de confiar, de crear una confianza con las personas con las que vas a trabajar y sobre todo con personas que van a poner mucha sensibilidad delante de la cámara. Los actores son los que más se exponen en las películas, con el cuerpo, con su voz, con lo emocional. Sobre todo estos actores que no son profesionales, que ponen realmente emociones de verdad en la película, porque las herramientas que ellos tienen son emociones de verdad, ¿no? Entonces, lo primero es crear siempre ese clima de confianza que lleva muchísimo tiempo. Aunque yo los conociera ya, son mis amigos, Antonio es mi mejor amigo desde la adolescencia, hay algo de que hacer una película es un proceso distinto, incluso estando ahí la amistad. Luego, con el guión, claro, ¿cuánto se parece? Es que depende de qué versión. La versión de rodaje se parece mucho a la película final, a pesar de que sobre todo en montaje se cambiaron escenas de lugar, pero las escenas en sí se parecen mucho. Pero se parecen porque en todo ese proceso de ensayos nosotros leímos juntos todo el guión, trabajamos cada escena, las levantábamos, cuando no funcionaban improvisábamos, yo grababa con la cámara siempre había una cámara conmigo, y todo lo que todas las improvisaciones que yo rodaba, luego las volvía al papel y volvía a escribir y sobre todo a coger lo que me parecía que era interesante de la improvisación. Luego ellos volvían a estudiarse ese texto que ellos mismos habían dicho, ¿no? En ciertos momentos. Entonces, claro, la versión final de guión se parece a la película porque se vivió así el proceso. Probablemente si no hubiese habido este proceso sería distinto. No sé cómo sería la película. Y luego me has preguntado algo, pero me he enrollado y se me ha olvidado lo siguiente. Bueno, sí, ¿cómo planificabas el ensayo? ¿En qué consistía? O sea, cuando veía la película me parecía casi milagroso que lo que estaba viendo hubiera sido ensayado, porque por su naturalidad. Entonces, no alcanzo a comprender cómo lo consigue. ¿Sabes? ¿Cómo se ensaya eso? ¿Cómo se ensaya tanta naturalidad? Pues mira, por ejemplo, yo tenía muy clara sobre todo la emoción de cada escena. Y cada emoción que tiene que estar ahí, se trabajaba la manera de entrar en esa emoción con cada uno de los actores. Pues, por ejemplo, nosotros en dirección usábamos, de las herramientas que yo traía, hay una cosa que me enseñó Antonio, que aprendió en la escuela, que se llaman ejercicios de imaginación. Por ejemplo, ¿no? Pues a Javier le servían mucho ejercicios de imaginación. Cogíamos una escena que no era real, pero que podía ser. Por ejemplo, Javier conectaba mucho con sus perros. Es un tipo que tiene una relación con los animales que es muy estrecha, sobre todo con sus perros. Pues esos ejercicios de imaginación a él le ayudaban mucho a entrar emocionalmente en una escena dramática, por ejemplo, aunque no tuviese nada que ver con los perros, aunque tuviese una discusión con su madre. Entonces, de alguna manera, Javier tenía ya tan interiorizado todo, o sea, Javier se conocía tantísimo el guión, llevamos tantísimo tiempo, que cada escena, incluso aunque hubiese cosas que las dijese distintas, pues al final la escena de la que hablaba Jorge con la madre, pues no dejaba de ser una escena en la que Javier le iba a decir, tenía que convencer a su madre de que él se iba a ir al campo e intentar que él la comprendiese. Entonces Javier ya tenía ahí una acción muy directa que es convence a tu madre, trata de que ella te diga, vale, vete, no pasa nada. Y sin embargo Mona tiene la contraria. Javier ya tiene algo ahí, el texto iba de eso, en ese pequeño giro, él como estrategia le dice lo de la infancia. O sea, Javier tenía muy claro todos los pasos y emocionalmente entraba de una manera distinta. Se trabaja así en realidad, yo creo que en casi todas las... Es que yo creo que no he trabajado de una manera tan distinta. Lo que pasa es que en este caso estos hermanos, al ser reales y estar juntos en una película, pues tienen otros matices porque es que son hermanos reales. No, hay algo que está en la vida y que yo lo único que he hecho es, creo, hacer un casting adecuado a esta película en ese sentido, ¿no? Habría sido una película muy distinta, incluso podría haber tenido la misma naturalidad, quizás, no lo sé, pero habría sido una película completamente distinta si ellos no fuesen hermanos de verdad, probablemente no, seguro.
Y no sé si te contestaba. Está bastante bien. yo, creo, yo creo que está bastante bien contestado y Pero preguntado también. si te acuerdas. Es que creo que me has hecho otra pregunta, pero no recuerdo. Bueno, mientras tanto, a mí se me ocurría una cosa que lo mencioné un poco antes, que el proyecto entró en la residencia de la Academia de Cine, que fue donde nos conocimos. No sé si conocéis el programa de residencias, es un programa anual en el que, bueno, pues la Academia de Cine durante 9 meses pues apoya a creadores y a creadoras para que desarrollen sus proyectos. ¿Cómo te ayudó las residencias? ¿Cómo fue ese apoyo y qué encontraste ahí? Pues fue el mejor proceso de la película. Sí, no, las residencias me ayudó mucho porque, primero, bueno, tú sabes que te posiciona el proyecto. Sí. Hay muchísimos proyectos y al entrar en este tipo de residencias, que también estuve antes en CIMA Impulsa, que la verdad es que CIMA también me ayudó muchísimo, pues por una parte te posiciona el proyecto y le da visibilidad, que es muy difícil, ¿no? En todo este proceso en el que hay tantas películas. Sí, como que Bueno, pilla foco, de pronto pilla foco. Y por otra parte, es un año increíble porque, o sea, si te lo tienes que tomar así, ¿no? Es como el año en el que yo no sé qué va a pasar dentro de un año, pero yo no me voy a dedicar a otra cosa que no sea escribir esta película y dedicarle todo el tiempo, ¿no? Evidentemente esto no deja de ser un año de parón, que para muchos de vosotros, por ejemplo, tú que estás mucho más en la vida profesional, es difícil, ¿no? Porque tienes que rechazar cosas o es complicado. Para mí que estoy empezando, al final fue como una segunda apuesta, como cuando tienes que entrar en algo que tú dices, bueno, es que no puedo coger otro trabajo, ¿no? Y yo realmente lo dejé todo sin saber el año que viene cómo iba a vivir, pero lo bonito es que no deja de ser, o sea, es que te pagan, es que parece una tontería, pero es que poder vivir poder No lo es, no lo vivir es, no lo es, no lo es. Yo echo de menos esos claro. referees mensuales. O sea, no tener que preocuparte durante un año, ¿no? Bueno, durante 9 meses del alquiler y dedicarte expresamente a escribir no es algo común cuando estás empezando. Espero que sí cuando llevas más pelis, ¿no? Sí. Pero es complicado porque la peli, o sea, si tienes 0 euros, tienes 0 euros. O sea, tú tampoco puedes... claro, es un proyecto que cuando entró en las residencias no tenía ningún tipo de ayudas, ni de desarrollo, ni de nada. Pero el pitch final que hiciste tuvo que ver con el camino que luego tomó el proyecto, o el proyecto ya estaba más o menos encaminado gracias al corto. No, o sea, yo en las residencias trabajé muchísimo. Bueno, tú sabes que teníamos tutores. La mía fue Carla Simón y Javier Rebollo, con el que tuve digamos las últimas tutorías, que se me olvidó la palabra. Y ellos me ayudaron muchísimo. O sea, creo que también eran los tutores adecuados a este proyecto, porque lo sentía como de una manera muy natural, ¿no? Que al final, claro, yo también es como que iba muy abierta, no sé, como que fue un proceso que yo creo que me hacía falta. Qué guay. Luego allí también conocimos Sí. a Paula Fabra y a Sara Cano, sí. que son las co-creadoras con Rodrigo Sorogoyen de Los Años Nuevos, Sí. y que luego eso te obligó a rodar en Madrid. Ya el paisaje cambió de Écija a Madrid, Sí, ¿no? sí, con la serie, y rodaste 3 capítulos, ¿no? Rodé 3 capítulos. Solo el 2, el 3 y el 4, Sí. ¿correcto? Sí. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo llega esa conexión? ¿Te llama Paula en tuyo? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa? Pues yo estaba rodando la película y Paula me dijo que Rodrigo estaba viendo quién podía dirigir capítulos de la serie por cómo se la estaba él planteando, necesitaba 2 directores. Y que ella me había propuesto, claro, al principio pues es como, pues vale, ¿no? Gracias. Y luego, claro, luego se empezó a hacer real, ¿no? O sea, yo realmente estaba tan metida en la película que veía como... O sea, como que era una propuesta, pero casi que no me la creía, ¿no? Que era como, que maja es Paula. Y no, al final me llamó Rodrigo, me mandaron los guiones, me encantó. Yo ya conocía el proyecto porque Paula es muy amiga y Sara también. Y claro, a mí ya me encantaba. Cuando leí los guiones me encantó y quedé con Rodrigo. Y nada, pues fue una conversación
y fue una apuesta por su parte, ¿no? O sea, porque realmente no nos conocíamos, él había visto los 2 cortometrajes porque la película le dije que claro, que no la tenía. De hecho, me quedaba una semana de rodaje y Rodrigo realmente no vio la película hasta el rodaje del capítulo 2. Y nada, pues fue un proceso muy bonito, la verdad. A mí también o sea, me pareció una oportunidad increíble poder trabajar con todos ellos, con Iria y con Francesco, que son 2 actorazos. Y sobre todo porque cuando haces tu primera película hay algo ahí como de peso, ¿no? De repente, y poder terminar esta película y poder seguir rodando, que a mí me importa mucho la profesionalización, o sea, porque al final es como, no sé, como que tengo mucho eso en la cabeza, o sea, esto es una profesión que ojalá se pueda ejercer mucho, ¿no? O sea, que ojalá pueda ejercer mucho y sobre todo en un proyecto que encajaba muchísimo con mi manera de trabajar y con mi manera de ver las cosas, pues fue un regalo, la verdad. No sé si la serie la habéis visto, está en Movistar Plus, ya está completa, los años nuevos, Sí. hasta hace 3 días o 4 días estaba solamente la primera parte, los primeros 5 capítulos, ya están los 10. Sí. Es una serie, a mí me ha encantado. Qué Bueno, bien. lo que he visto, me falta la segunda parte, no, Sí. no he llegado todavía, no me ha dado tiempo, pero los tuyos sí los he visto ya. Y es una serie que además consigue transmitir una naturalidad, la sensación de que, bueno, casi de que no hay guión, casi de que Sí. no hay... Son estas personas que están ahí y nos hemos colado en sus vidas de una manera casi de muy voyeur, ¿no? Sí. Y claro, pero ¿y cómo es este trabajo? Porque por una parte está Sorogoyen, ¿no? Está Ruiz por encima del proyecto, pero por otro lado estás tú dirigiendo esos capítulos. ¿Cómo es esa relación entre las creadoras, el creador y tú como directora, digamos, ejecutora, ¿no? En este caso, ¿cómo se produce esa simbiosis, esa conexión, esa comunicación? Pues es justo eso, o sea, hablamos muchísimo. Fue un proceso también de preproducción largo. Bueno, yo es la primera vez que trabajaba en una serie, o sea, no sé cómo son esos procesos, pero nosotros hablamos muchísimo. Y sobre todo establecimos, Rui tenía muy claro, por ejemplo, a nivel de puesta en escena, cómo quería que evolucionase la serie. Marcábamos mucho, o sea, hablábamos mucho, marcábamos muchas cosas, sobre todo para que no se, o sea, porque la serie iba a estar dirigida por 3, pero no se puede notar, ¿no? O sea, tiene que ser Son David Martín de los Santos, ¿no? David, Tú y Ruiz. sí. Y luego, cuando él empezó a ensayar el capítulo 1, yo iba a los ensayos, cuando yo ensayaba mis capítulos, él venía. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos fue estar muy, muy, muy presentes, o sea, por supuesto él, pero yo también con él. Vale. Fui al rodaje del capítulo 1. Es intentar ver cómo encaja, o sea, cómo desde personas distintas, cómo ver qué quiere el otro también, ¿no? Pero es que en este caso yo creo que pasaba lo mismo, que había ese casting de directores que hizo Ruiz. En todas esas conversaciones que tuvimos, pues es que pensamos de una manera muy parecida, realmente, sobre todo porque aunque en algunos momentos podamos trabajar de manera distinta, al final el resultado que buscamos es el mismo. Claro. Y yo creo que al estar tan claro eso no era tan complicado. Y entonces hubo un trabajo muy fluido, ¿Él también estaba de forma muy presente en el rodaje de tus capítulos en el día a día? Depende. O... Depende. Depende, en el 2 más, en el 3 ya menos, en el 4 ya menos, porque él tenía que preproducir los siguientes, Claro. y que eran en Alemania y en Francia. Claro. Entonces depende de la preproducción de los otros capítulos y seguían escribiendo. Claro. Es decir, que no era fácil, o sea, él tenía 1000 cosas, por eso mismo necesitaba tener a otros directores. Pero sí, Rui la verdad es que, o sea, una vez que establecimos en preproducción todo, es una persona que era la primera vez que trabajaba con otros directores y yo me sentí muy cómoda, la verdad, todo el tiempo. De hecho, creo que hablabas de la puesta en escena, de la evolución. Sí. Justo ayer me envió mi amigo Alejandro Espadero, que está por ahí también, que es director de foto, me envió una entrevista con Sorogoyen, con Rui, en la que él contaba
que se había planteado una evolución en la profundidad de campo, ¿no? Que al principio estaba todo más centrado en ellos y luego poco a poco había más profundidad para que todo, como para que el mundo entrase en ellos y les comiese, ¿no? Sí. Ese concepto. Ese era el concepto que trabajamos durante toda la serie, por ejemplo. Y tenía que ver también la elección de ópticas, evidentemente, y cómo incluso el soporte de la cámara, ¿no? Como si, pues, qué capítulo lleva steady, qué capítulo es trípode, qué capítulo es al hombro. Todo ese concepto lo hablamos y se estableció de una manera muy clara. ¿Había también cambios en el guión sobre la marcha o ya no? Realmente el guión venía también trabajado de esa manera para que no pareciese que está escrito, ¿no? Entonces ya ahí lo que sí que había era ensayos. Es una serie que se ensayó mucho también, sobre todo en los primeros capítulos. Luego ya, claro, Iria y Francesco es que estaban rodadísimos, ¿no? O sea, al final no es lo mismo esta pareja cuando empieza que cuando ya lleva varios capítulos. Esta serie se rodó de una manera cronológica. Entonces eso ayudó mucho a los actores a ir conociéndose, a ir integrando lo que pasaba en la vida con lo que pasaba en la serie, que es que se estaban conociendo también, ¿no? Claro. La serie, para quien no la ha visto, ahora si ya tienes el micro, perfecto. La serie ocurre cada año nuevo, cada Nochevieja. Entonces, claro, se rueda de forma cronológica, pero cada capítulo ha pasado un año, con lo cual hay también cambios de peluquería, de maquillaje, ¿no? Sí, Muchas claro, cosas. hay procesos, sí. Bien. Los procesos naturales, ¿no? De la vida de la Sí, gente. sí. Uy, hola. Hola, mira, Hola. te quería preguntar. Estabas hablando que en la escuela de cine, evidentemente, te dan herramientas para hacer cortos y largos, pero luego cuando has empezado a hablar de la serie, era como si en la escuela de cine no se echara mucha cuenta eso, ¿o sí? A las series. Sí, o sea, ¿cómo te te preparan para las series en la escuela de cine? ¿Es igual que para los largos, por ejemplo? Pues es que, claro, la escuela de cine es cine. Por Son eso te digo, películas. ¿cómo llegáis luego a...? Pues es que, pues mira, claro, la suerte de esta serie es que Rodrigo Sorogoyen al final es un director de cine. Claro. Y la manera que él tiene de rodar También, pero es... No, claro, pero digo, la manera que él tiene de rodar esta serie es como si estuviésemos rodando Una película. una película. Entonces, yo no he sentido la diferencia. Probablemente la podría sentir quizá en un trabajo, por ejemplo, en una serie diaria, como directora. Pues yo creo que eso es completamente distinto, porque te enfrentas a otros problemas de distinta naturaleza. Sí. Claro, eso en la escuela de cine no se estudia, por ejemplo. ¿De menos una escuela de cine series y series? Yo personalmente no. Ajá. Pero porque ya tienes experiencia. porque creo que, pero igual que los actores estudian teatro, no estudian cine. Sin embargo, creo que las herramientas que adquieren, como estudiando teatro puro, o sea, es que no tocan o sea, no se les pone delante de una cámara. Ya. Sin embargo, siento que todas esas herramientas que adquieren del teatro, luego cuando tienen una cámara delante, siento que ya es una cuestión de integrar ciertos procesos, pero vienen muy preparados, porque realmente hay una parte, tampoco soy una experta, pero hay una parte en la que siento que a mí lo que me gustó mucho de la escuela es que, a pesar de que yo tenía muy claro que no deja de ser una industria y que yo tengo que sobrevivir en una industria como todo el mundo, hay una especie de parón en la escuela en la que todas las cosas se miran desde un punto de vista artístico y es un proceso muy bonito que a mí me gustó mucho vivir, a pesar de que también soy una persona muy realista y sé que cuando estoy fuera me tengo que enfrentar a cosas que no solo es el arte, sino que el cine, la particularidad que tiene es que es arte de industria. Pero siento que es una profesión tan particular que una tiene que aprender a conectar, y a mí me ayudó mucho a conectar que las cosas en la escuela fuesen como una especie de burbuja en la que aprendes a conectar con las cosas que realmente te gustan, y ya luego fuera intentar que eso siempre esté ahí, a pesar de... Gracias. Nada. Sí, de hecho, la película, o sea, la serie
está tan concebida como una película que se ha estrenado como 2 películas. Sí, sí, O sí. sea que en 2 partes, ¿no? Dos películas de 3 horas y media, 4 horas más o Sí, menos, así sí, cada se una. estrenó en algunos cines se estrenó, sí. Y luego hay conexiones con el cine fuertes, como por ejemplo hay una conexión muy fuerte con la peli con Jonás Trueba, o sea, Sí. porque en la peli de Jonás aparece la serie, o sea, hay como... Y luego en un capítulo aparece Antonio Araque. Sí, Aparece también. el prota de Por donde pasa el silencio. Sí, sí. Que esto yo no sé si fue ya estaba de antes o fue como, oye, ya que estamos aquí, creamos esta conexión, este metajuego entre... Sí, a mí me gustaba mucho que fuese el compañero de piso de Iria, sí. Y te lo compraron fácil. Sí, sí. Sí, no, porque al final o sea, claro, los capitulares ahí tienen muy, muy poquito tiempo para trabajar con personas que van a estar en un capítulo, ¿no? Porque los amigos de ellos sí que al final formaban parte de un casting más amplio y van a recorrer toda la serie. Pero gente que aparecía una vez, yo creo que hay una parte en la que haces un casting, pero también intentas que esas personas o ya hayas trabajado con ellas. Hay mucha gente en la serie que ya ha trabajado con Rodrigo también. También aparece por ahí un alumno de TAI que tuve, que también es amigo de Rodrigo. Bueno, al final intentar... Así, Van Boren, ¿no? Sí, sí. Sí, Que sí. cuando tienes tan poco tiempo para trabajar con un actor y es una serie tan naturalista, intentar que ya sea con un actor con el que ya conozcas, o sea, un actor que ya conozcas, con el que ya hayas trabajado y que sepas que encaja en el perfil que estás buscando y que la manera de trabajar ya está establecida. Porque es como vienes, ruedas, o sea, con Antonio evidentemente no hubo ensayo. Claro. Y sin embargo es una secuencia un poco de comedia, ¿no? Que no es fácil tampoco, aunque sea tan breve y parece fácil, pero no lo es. Entonces, que estuviese Antonio a mí me ayudaba mucho a estar tranquila. Antonio lo vamos a conseguir, ¿no? Esta escena va a ser muy natural y va a tener la comedia que está pidiendo la escena de guión. Parece fácil que no lo es, pero no lo es. Yo creo que es muy de la serie, ¿no? Porque, Sí, sí. porque consigue transmitir una facilidad. Y luego hay un tema un poco más complejo porque además se ha escrito mucho sobre el tema, sobre las escenas de sexo que son largas. ¿Cómo fue? Imagino que ahí habría mucha comunicación Sí. con Francesco y con Iria. No sé si hubo mucho ensayo, no sé si entraron también coordinadores o coordinadoras de intimidad. ¿Cómo fue el rodaje de esas escenas que son particularmente largas y se ha escrito bastante sobre el tema? Y hay gente como a Bollero que no le ha gustado. No lo he leído, ¿no? Pero Pues Bollero ha escrito. Sí, Bollero ha escrito. Bollero escribe siempre. Pues lo voy a leer. No, es verdad, no. Pues mira, son escenas que se pactan muchísimo. Hay una coreografía, los dos actores saben perfectamente por dónde van a pasar en lo gestual. Entonces, cuando hay una coreografía muy marcada, curiosamente da mucho espacio a la naturalidad, porque los dos actores reconocen también por dónde van pasando y los gestos que han pactado. Entonces fueron escenas que se ensayaron mucho, que se hablaron mucho, en las que Rui siempre estuvo presente. Por mi parte yo estaba presente en las del 2, que son las mías, pero había ahí, por ejemplo, esas escenas, siempre estaba Rui, en el 2 estaba yo, o sea, como en las mías estaba él también. Sobre todo para que se estableciese también una manera de trabajar en la que los actores sintiesen que no iban pasando... O sea, son escenas muy delicadas, tenía que estar él como creador, como de alguna manera es el jefe, ¿no? Claro. de la serie, y se trataron con mucho respeto y comunicando mucho todo el tiempo. Yo cuando he leído que, ya no solamente alguna crítica, sino algún grupo de WhatsApp de colegas, oye, que son muy largas las escenas de... he pensado que también quizás es porque al final el sexo habla mucho sobre cómo es una relación. Sí. Entonces, me falta la segunda parte, pero imagino que la Sí. forma de relacionarse sexualmente irá cambiando Sí. también a medida que va avanzando la serie. No sé si Sí, por ahí. completamente, claro. Es que la primera escena no se parece en nada a la del capítulo 2, la primera, y la primera del capítulo 2 no se parece en nada, porque hay una evolución de esos personajes. Incluso en el capítulo 2, aunque solo ha pasado un día desde una escena de sexo y otra, ha pasado algo que de alguna manera los coloca emocionalmente en otro lugar, y esa evolución en el sexo también está ahí. Y luego, que es lo que dice un poco Rui, es que es una serie que se toma su tiempo para todo, para comer, para el sexo. Total.
Entonces, ¿por qué iba a durar una relación sexual menos de lo que dura en la vida? Que evidentemente dura menos porque es una Sí. ficción, pero sí que está esa intención de tratar ese tiempo cinematográfico de la manera más realista posible, y para eso hay ciertas... dentro de las grandes elipsis en las que se apoya esta serie, en ese día que vivimos con ellos, la sensación es distinta, ¿no? No es tan elíptica, y eso tiene que ver con intentar que todas esas cosas de la vida tengan peso en el capítulo, ¿no? Hablabas de comer, me he acordado del capítulo 4, ¿no? Es Sí, el de la claro, cena. es una hora comiendo. Es Claro. una hora comiendo en la familia, que además en ese capítulo el guión también lo firma Antonio Rojano, ¿no? Nuestro amigo Antonio Rojano. Sí. Otro compañero. Otro compañero de la residencia. Y de esa escena, de ese capítulo también se ha hablado mucho y se ha escrito mucho y bien sobre cómo se consigue esa naturalidad. Pero en este caso ya no eran solamente Francesco e Iria. Ahí Sí. habían entrado como más actores y más actrices. Sí. Imagino que habría un proceso de ensayo Sí, previo, sí, ¿no? sí. Largo, porque claro, para que crear esa cosa de, joder, macho, que son familia esta gente, no es la Sí. primera vez que cenan juntos, ¿sabes? Sí. No sé cómo fue ese trabajo. Pues ese capítulo se ensayó durante 2 días, pero muchas horas. O sea, así que también son actores que los padres son actores de teatro y de televisión también, pero hay algo de lo que ellos tienen del teatro que aquí Era perfecto, que claro. aquí era perfecto, Sí. porque Es realmente un escenario, ¿no? Claro, y realmente este capítulo, o sea, está rodado por bloques, o sea, hay tomas de media hora. Entonces, yo lo que me planteé dentro de la evolución en la planificación que estábamos siguiendo en la serie en global, yo lo que me planteé, que es casi siempre lo que hago, es intentar tener muy clara la planificación, dónde voy a poner la cámara, para que la cámara esté de alguna manera disponible a que los actores se puedan, no improvisar en el texto, pero sí moverse. Sí moverse y de alguna manera estar real en esa mesa, y sobre todo que el operador tenga la capacidad de sentir la escena y navegar también dentro de ella. Entonces, ahí vamos a 2 cámaras, es la primera vez Vale. y de hecho creo que la única O sea, vez los en otros la serie... capítulos son a una y este fue a 2. Sí, bueno, el 2 también tiene Ah, vale. algunos momentos a 2 cámaras cuando hay más gente. Vale. Y aquí yo planifiqué tanto los cambios de ópticas como las posiciones de cámara. Y una vez que estaban las cámaras y se había hecho una pequeña técnica, cada bloque duraba lo que duraba la conversación entera, desde que empezaba hasta que alguien se levantaba de la mesa y de alguna manera ya cambiaba la escena. Y así es como de alguna manera conseguimos que esa mesa no pareciese escrita, ¿no? Claro. Y que fuese, y luego el texto estaba muy bien. Claro. O sea, realmente el texto no se cambió. De hecho, Antonio Rojano escribe teatro, con lo Claro, cual Antonio escribe tiene mucho teatro sentido también, esa sí. incorporación, ¿no? Sí. Pero el texto no se cambió, se cambiaron algunas cosas muy pequeñas durante el último ensayo. Que ahí además estaba Paula y Sara en ese ensayo, y entonces ellas iban cambiando las cosas que veíamos que no estaban funcionando. Muy bien, veo una pregunta por ahí. Hola. Espera, que te llevan el micro para que así lo puedan pillar también como lo estamos grabando, y así lo puede escuchar todo el mundo. Buenos días. Hola. ¿Quedó un fleco de las secuencias de sexo? ¿Hubo coordinadoras de intimidad? No. ¿Y se puede saber por qué? ¿Es una decisión de los directores, de los actores? Bueno, fue una cosa que hablamos entre todos, con los actores también, claro. Sí. Sí, fue una cosa pactada. Si algún actor lo pide, o una actriz lo pide, se contrata, y si se pacta que lo hacemos entre nosotros. Yo tampoco tuve en la película. En mi película hay una escena de sexo entre Antonio y otro actor. Y igual, pues nos sentamos, nosotros ya habíamos trabajado juntos, por ejemplo, Rui con Iria también, con Francesco nunca había trabajado, y fue igual, fue una conversación, oye, ¿cómo veis esto? Ah, pues tal, bien. O sea, es una cosa que se habla entre los actores y el director o la directora. De hecho, la escena de sexo de tu película es fantástica también. Tiene una cosa como salvaje, muy realista también, es sudorosa. también sí, larga. Sí, larga también. No, es verdad que es muy real. Parece que estás ahí,
Sí, y Y se ve con mucha conexión entre los dos. Sí. De hecho, si no me equivoco, bueno, el corto tiene más que ver con ellos dos, Claro, sí, sí. con ellos dos novios amantes, sí, ¿no? Que sí, con- sí, eso es. no No, en el corto ellos eran los protas. eran los Pues protas, iba con esa exactamente. relación. Eso es. Y sí, es que, o sea, la coordinadora de intimidad, es una figura que estoy empezando a conocer también ahora. Pero hasta donde tengo entendido es algo que es algo que se pacta. Y si algún actor, por ejemplo, los actores tienen repres. Y si no, o sea, no lo sé, pero es lo único que te puedo decir. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas todavía? Ah, mira, sí. Buenas, enhorabuena por la peli, Sandra. Gracias. Quería preguntarte algo menos creativo, más prosaico, pero igualmente Fantástico. práctico, que es cómo fue el proceso de levantar la película, lo que se Vale. dice conseguir la financiación, que sabemos que es un proceso que muchas veces lleva años Sí. y muchas veces no se consigue. En tu Sí. caso creo que ha sido relativamente rápido para los tiempos del cine. Sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo fue ese proceso? Pues ha sido efectivamente un proceso que no es común, o sea, que tampoco lo esperábamos y de hecho siempre digo, no puedo pensar que esto va a ser siempre así porque me voy a dar una hostia. Pero la película, a raíz de Cima Impulsa y de la residencia, y luego también entramos en Berlinale Script Station, yo creo que esas 3 residencias en concreto nos vinieron muy bien, ya no solo para el trabajo interno de la película, sino para de lo que estamos hablando, que es posicionar el proyecto. Claro, al ser una película andaluza, que en Andalucía también tenemos la suerte bueno, que en otras comunidades también las hay, pero en otras no, que es que tenemos una televisión y que tenemos a la Junta de Andalucía, entonces nosotros lo primero que hicimos fue ir a Canal Sur. Y dijo, mira, nosotros tenemos una película andaluza, el productor, uno de los productores de la película es andaluz también. Entonces fuimos y le presentamos el proyecto a ellos y les contamos y tal, y a Canal Sur pues les gustó y les encajó. Al entrar Canal Sur, que no es fácil entrar los primeros, y por eso siempre se lo agradecemos muchísimo, a raíz de ahí ya Televisión Española entró también, que también fue un proyecto que les gustó y tuvimos la suerte de que les gustamos a las 2 televisiones, siendo un proyecto que era, pues que siempre estuvo muy claro. Eran estos actores, era este proceso, era esta la historia que hay detrás y era este el guión, ¿no? Y luego ya con las 2 televisiones, que muchas veces lo que más cuesta que entren, pues tuvimos el ICA y luego Filming, que también entró, y la Junta de Andalucía. Entonces, de hecho, esta película fue curioso porque se planteó con un presupuesto y terminó teniendo más porque realmente no sabíamos que, o sea, siempre piensas que te va a fallar alguien, porque es lo normal. Y no sé, creo que fue una mezcla de cosas, no siempre pasa y ni siquiera, o sea, es que ya no solo depende del proyecto, sino del año en el que estés presentando ese proyecto. Y creo que nosotros ahí tuvimos un factor, momento y proyecto que encajó y que al final terminó saliendo adelante. Es una coproducción también de muchas productoras. Teníamos una, no sé, como una coproducción que es verdad que era muy natural y estaba como, no sé cómo explicarlo, pero al final tenemos una productora que es una productora joven, que nosotros hemos estudiado juntos, hemos hecho los cortos y seguimos trabajando juntos, y además son una productora que se llama Mamut, que es joven y muy viable, no sé, o sea, de gente que realmente ha conseguido ha conseguido posicionar sus proyectos. Luego José Noya, que es una productora como icónica que nos traía como la parte mucho más experimentada y que de alguna manera también daba la confianza frente a las instituciones, ¿no? Luego mi compañero, o sea, el productor andaluz ha sido mi compañero. Entonces, como que, no sé, siento que teníamos como una serie de elementos que quizá pues fueron muy buenos para
para presentar el proyecto a las instituciones. No lo sé, la verdad, pero fue así, es real que... ¿Te puedo preguntar, que es otra pregunta más prosaica todavía, cuánto fue el presupuesto? El final fue 1.800.000, que para una ópera prima es raro, ¿no? Incluso probablemente, igual para la segunda tengo menos. Es que, claro, sí, que no es muy común. Pero nos vino muy bien porque la película realmente era cara solo por estar localizada en Écija. De hecho, ni siquiera pudimos rodarla entera en Écija, habríamos necesitado más dinero. Tuvimos que irnos 4 semanas a Carmona. O sea, 3 semanas en Écija, 4 en Carmona, en los interiores. Y no había manera. Gracias. Ya que has mencionado lo de la segunda, ¿estás trabajando? No puedo. Nada, ¿no? No. Vale, pero habrá Vale. pero habrá una segunda. Es que digo, igual te lo contaba. No. Sí, o sea... No, yo no sé nada. Yo no sé nada. Solamente saber en qué estás trabajando. No, sí. Sin dar Sí, claves. estoy trabajando ni sinopsis, ni nada. en una segunda película Vale. que ojalá que ojalá salga. Vale, muy bien. Que sea fácil o no levantarla, que al final Muy bien. De unos 800 más, menos, pero que salga. que salga. He visto una mano, eso es, ahí mira, justo Alejandro y también ahí. Bien, perfecto. Epa. No. Enciende lo que se ponga el piloto verde, igual se ha apagado. Yo Ahora. quería preguntarte, ahora que has contado todo el proceso de preproducción y producción de tu primera película, ¿cómo afrontas pasar de una película, aunque tenga presupuesto pequeña, en Écija, con tus colegas, tus amigos productores, a Movistar Plus, Rodrigo Sorogoyen? ¿Qué ocurre en tu cabeza? Porque creo que tiene que ocurrir algo. O sea que... Pues realmente no, o sea, ¿No? pero porque... ¡Qué alegría! Sí. Bueno, pero porque como te pongas a pensar en eso no lo haces, ¿sabes? Que es como, a ver, yo al final cuando entro en el proyecto, o sea, yo soy quien soy, no voy a ser otra. Y de alguna manera, yo sentía que si ellos querían que yo dirigiese esos capítulos sería porque les gustaba mi manera de trabajar. Entonces no sentí tanta presión también. Rodrigo era de alguna manera como el jefe, ¿no? de toda la serie. Y bueno, yo iba a hacer mi trabajo en esos capítulos, ¿no? O sea, que realmente yo también, pues vuelvo a decir lo mismo, para mí esto es una profesión. Es que no me la puedo plantear de otra manera, porque yo no puedo estar en mi casa 5 años escribiendo sin trabajar en otra cosa. O sea, sin recibir un sueldo, ¿no? Entonces yo desde la escuela me la planteo también como una... Evidentemente es una profesión por lo mismo, entre lo artístico y lo industrial también. Y en ese equilibrio yo creo que si a ti te contratan y a ti te dan un encargo, tú vas a poner todo lo bueno que puedas darle, vas a poner tu criterio y a partir de ahí es que una relación funcione. Pero realmente pensar en qué es más grande, qué es más pequeño, qué tal, o sea, a mí me costó muchísimo más hacer la película que la serie. O sea, la película fue un proceso muchísimo más complicado. En la serie, al final, de alguna manera, tú eres una pieza y hay una parte en la que hay como, no sé, como un equipo como mucho más consistente. En la película estás más solo, estás más sola. Entonces la película a mí me costó muchísimo más y sentía muchísima más presión con la película que con la serie. Digo, si no les gusto me despedirán y si les gusto pues seguiré rodando. Pero en la película nadie me puede despedir. Supongo que también ayudaría en la serie que al estar Sara y Paula, ¿no? Que ya había una conexión emocional, claro, de amistad importante. Luego yo tenía amigas dentro, o sea, es que la serie también, Caballo, que es la productora de Rodrigo, tiene una manera de rodar también pues todos son amigos. Y yo ya tenía a Paula y a Sara que eran amigas y enseguida fue un ambiente como muy familiar. Yo nunca sentí como llegar a un set con gente desconocida porque no fue así. Entonces, de alguna manera, crear esa dinámica y crear esa cosa familiar en un rodaje tiene que ver con cómo se plantea una producción.
Y yo creo que esta estaba planteada también así. Creo que hay otra pregunta por ahí, justo ahí cerca. Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos unos cuantos, somos estudiantes, y yo lo que te iba a preguntar es ¿cómo afrontaste el hecho del paso de la etapa de estudiante a la etapa laboral? Porque yo por lo menos lo veo con un poco de vértigo Ya te entiendo. y tal. O sea que... Yo no dejando de estudiar, o sea, yo cuando vi que terminaba periodismo, digo, no puede ser. Claro, yo tuve... Claro, yo cuando salí... O sea, un año antes de salir de periodismo, yo ya estaba buscando la manera de seguir estudiando, de ver cómo lo hacía para poder seguir estudiando. Y sobre todo porque yo ya quería estudiar cine en ese momento, ¿no? Entonces sí que es cierto que a mí me... Claro, la universidad es muy distinta a la escuela. La universidad es como muy teórica, ¿no? O sea, ¿tú estás estudiando también en la FECOM? Sí, vamos, aquí estamos unos cuantos, somos de máster de guión y yo he hecho audiovisuales el en la máster de FECOM. guión, vale, Sí. qué guay. Pues claro, los másteres no lo sé porque no los conozco, pero yo me acuerdo de cuando salí pues eso, cuando salí de la facultad, yo no sabía ni por dónde empezar, lo que pasa que ya estaba, pues eso, ya en ese año trabajé la manera de ver cómo me pagaba la escuela, básicamente. Y al entrar en la ICAM, claro, es un proceso muy distinto a la facultad porque es mucho más práctico y sobre todo porque al final te conecta con el mundo laboral casi desde el inicio. Yo cuando salí, a mí ya me llamaron desde la escuela para ser la ayudante de dirección de una película, de un documental que a mí me marcó mucho, que es El año del descubrimiento. Luego hice otra película de ayudante de dirección, entonces me iban conectando con el mundo laboral de esa manera, que eso no es algo que te suele pasar en la facultad. Y luego también tuve mucha suerte porque me pasó un poco lo mismo en la Carlos III, como me pedí la beca para irme, ahí encontré también unas prácticas unas prácticas remuneradas, que eso era una locura. Y ahí me quedé un tiempo también, por ejemplo, era una productora de publicidad y ahí me quedé un tiempo trabajando y sobre todo lo compaginaba con la escuela. Entonces, como que esas pequeñas cosas a mí me ayudaron mucho a entender un poco cómo funcionaba y a conectarme un poco con ese mundo laboral desde otros lugares también, porque ya dirigir cine ha sido una cosa que he tenido que llevar por otra parte, que que nadie te va a llamar para dirigir una película. Pero creo que al final es intentar, no sé, intentar que desde la propia facultad se te facilite conexiones, ¿no? Por lo menos, que ya luego, oye, pues tendrás que ver qué quieres y qué no quieres, que también es importante. Pero a mí me facilitó eso, a mí la propia institución me facilitó ir entrando un poco en el trabajo. Sí, de hecho, yo tengo una pregunta. ¿El máster os ofrece Prácticas fuera. prácticas, cosas? Ahora, prácticas Es que es muy difícil, de ¿verdad? guión como tal. Claro, no. es que no. prácticas de No. guión. De hecho, las prácticas del máster casi que son iguales que las de comunicación audiovisual, que suelen ser algunas radios, algunas productoras más chiquititas, pero vamos, de rodaje, creo que aquí la mayoría hemos hecho rodajes por iniciativa. Aquí hay dos chavales que organizaron un concurso de corto de en la propia facultad. Sí, o sea, del CICUS, ¿no? de la Vale. FECOM. Y vamos, nosotros en Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, así estamos. Así que. Y luego otra pregunta que quiero hacerte, porque claro, ya aprovechando el tema de guión y tal, el proceso de escritura, ¿cómo lo llevas? Porque en el sentido de, ¿empiezas a partir de alguna idea, a partir de algo que quieras contar o sale más de forma orgánica la historia? No sé si me explico. A nivel de Sí. estructurarla, de escaletarla, de tal. ¿Ya tienes algo pensado o es más, según vaya saliendo, vas organizando? Pues depende del proceso. Hay veces que... O sea, bueno, hay veces, verás, he hecho una película y 3 cortos. Entonces, claro, o sea, han sido un poco distintos, pero siempre es algo, o sea, como siempre es algo que va apareciendo poco a poco, porque tiene mucho que ver con algo o conmigo o con algo que me importe muchísimo, sobre todo que me importe muchísimo, porque como sé que voy a estar tantísimo tiempo con un proyecto, yo creo que tiene que ser algo que realmente conecte contigo. ¿Y qué puedo contar yo, no? O sea, como primero, ¿qué puedo contar yo? Segundo, ¿con qué conecto?
Y luego en el proceso, pues, no sé, Jorge, por ejemplo, que es guionista y director, pero tiene mucha carrera en guión. Claro, no sé, o sea, es que depende, ¿no? Depende de, por ejemplo, si es una adaptación de algo, pues evidentemente hay un proceso distinto. Si estás escribiendo para pues algo que nazca, Sí, que un nazca de ti, proyecto ¿no? externo, sí, sí, Pues es que depende mucho de qué proyecto sea. Sí, pero Sí. bueno, o sea, al final es, o sea, la organización, no sé si te contesto bien, pero lo que es organizar o hacer una escaleta o algo, yo creo que viene poco a poco, claro. Sí, si te sirve en mi caso, pues depende mucho, porque bueno, ya que me ha dado palabra, Sandra, depende mucho. Es verdad que, por ejemplo, hay una película que escribimos para Netflix que era Las niñas de cristal. Esa realmente fue una idea de J. Linares, del director, que me la propone, pero una vez que empezamos a trabajar y a investigar, pues sí que es verdad que ya empieza a incorporar un poco tu mundo a un mundo en principio para mí súper ajeno. Pero sí que al final acabas, por ejemplo, es una película que va sobre la danza, pero realmente yo en mi caso estoy hablando de mi relación con mi madre, ¿no? Entonces ya empiezas a incorporarlo. Y en otros proyectos pues ha surgido otras ideas, otras cosas, ¿no? Pero sí depende. Hombre, yo creo que lo ideal, sobre todo, es cuando uno está empezando, y yo intento seguir haciéndolo, bueno, como hace Sandra con su proyecto en Écija, lo que te rodea, ¿no? O sea que al final va a ser más fácil hacer una película de lo que está pasando aquí que de lo que está pasando en un sitio mucho más complejo, mucho más caro y mucho más difícil, sino que muchas veces aquí ya están pasando muchas cosas. Seguramente en esta mañana van a pasar cosas interesantes que ya pueden desarrollarse. No sé. ¿Más preguntas? Vale, no sé quién ha sido más rápido. Ha ido como a una cosa de... Ha sido casi, No, pero a mí me gustan las preguntas sincronizado. prosaicas también. Vamos a por las preguntas que me he levantado a las prosaicas. 5 de la mañana. Ya somos dos. Es una pregunta muy de práctica. Habéis mencionado que habéis participado en la residencia de la academia. Sí. Y evidentemente tu película tiene mucha vinculación con Écija. Sí. Y para esa residencia se pide que haya cierta vinculación con Madrid. Hay 3 proyectos que no. Hay 3 proyectos Sí. que no. Vale, entonces... Bueno, en mi año, ahora no sé si hay más o menos, no lo sé. Sé que 7 mínimo tienen que estar relacionados, o sea, tienen Sí. que estar empadronados en Madrid, pero era eso, ¿cómo ¿Empadronados equilibras? en Madrid? Sí, empadronado tiene que Empadronados. estar, sí, Siete es cierto. de Ahora con empadronados. Rueda no, ¿eh? Ahora hay Claro. otra que es Rueda, que no tienes que Eso estar es. empadronado en Madrid y que de hecho no se te exige presencia. Eso Sí es. que tienes que participar en X viajes que hacen Claro. de Rueda en distintas ciudades. Creo que este año es en Vigo, bueno, Sí. en Canarias también fue. Y Rueda está muy bien para la gente que no quiere vivir en Madrid, que la entiendo perfectamente. Sí, A ver, claro. Y luego la vinculación del proyecto realmente con Madrid no tiene que ser que ocurra en Madrid. Sí. O sea, tiene que haber una especie de conexión con Madrid, pero no tiene por qué ser que Sí. sea una Madrid película puede sobre ser un Malasaña ni pretexto nada de eso. de otra cosa y ya está. Eso Vale, es, la pregunta sí. era, ¿cómo sorteas eso? Y ya está. Si me dices No, que o sea, pues no sorteándolo. Tú sé muy honesto con lo que tiene de vinculación con Madrid, y si sientes que quizás no es suficiente, está Rueda, que es fantástico también y que te va a permitir pues eso, o sea, que yo vivo en Madrid porque ya vivía en Madrid. Yo no me voy a ir a las residencias o sea, digo que es que Madrid es muy guay y yo estoy genial y llevo 10 años, pero es muy caro y entiendo que hay gente que tiene su vida establecida en otros lugares y que claro, forzar un proyecto que no es de Madrid. Entonces está Rueda que Sí. es fantástico. Y luego yo la única vinculación, pues al final yo lo que tenía era la escuela. Luego la postproducción de la película estaba planteada entera en Madrid porque tenemos ayudas de desarrollo de la Comunidad de Madrid, también Madrid se metió. Pero la historia en sí no tiene ninguna vinculación. Porque es verdad que nosotros, bueno, que también hemos leído, ¿no? Y hay gente como que intenta meter Madrid de una manera, Madrid es un personaje más, no Madrid no es un personaje más. Claro, es que tanto Sandra... Claro, que lo vemos, que aunque tú lo pongas... Tanto Sandra como yo hemos estado en algún Claro. en el precomité, ¿no? Que ya va mirando proyectos. Y bueno, por un lado quiero decir que, por ejemplo, tenemos otro compañero, Daniel Tornero, que tiene un documental que se llama Saturno,
que si no me equivoco eso está todo hecho. Que es Daniel fantástico, lo su recomiendo tierra, muchísimo, es fuerte. que es una historia muy fuerte, es de un tema suyo personal con su abuelo y súper interesante, que también estuvo en San Sebastián. Y en mi caso, cuando he leído proyectos, lo que más me llegaba y lo que más puntuaba de alguna manera al final era esa carta de motivación, ¿no? En la que tú explicas de qué va el proyecto, cuál es tu conexión con el proyecto, cuál es la originalidad o cuál es tu implicación personal con el proyecto, y luego evidentemente la sinopsis y luego el tratamiento y tal, pero sí que hay algo de por qué esta historia, ¿no? Sí. ¿Por qué esta historia y por qué tú? Yo creo Sí, que sí. esa conexión es la fuerte. Sí. Narrativamente hay una gran ciudad en lo que quiero presentar, pero no pensaba en Madrid. Yo pensaba en Sevilla y pensaba en Sudeste. Y no sabía si ese problema, pero bueno. Sí, ya- de hecho, Daniel nunca se llegó a mudar a Madrid. Iba mucho, ¿no? Iba y venía, se pidió una habitación, pero su casa, su Sí. pareja, su todo seguía en Alicante, En Valencia. Alicante, sí, sí. En Alicante, o sea que, Sí que depende de cómo él te no lo se llegó plantees, él no cambió su vida por Madrid, mantenía su vida, su familia, su historia en Alicante, iba a hacer las cosas, se paseaba por allí, salíamos, nos tomábamos Sí. algo y se volvía. Pues muchas gracias, da mucho alivio. escuchar. Sí, Sandra, ¿podrías hablar sobre tu estilo? ¿Cómo ves tu estilo? Y si todavía estás en proceso de encontrarlo o lo tienes ya definido, si tus próximos proyectos van a ser también con este estilo tan, a mí me parece demasiado fuerte como para que lo dejes de un día para otro. Pues, a ver, claro, yo... claro, tú ves algo que para mí es no deja de ser el resultado de un proceso que no sé, o sea, a mí lo que me importa, y lo que sí que tengo muy claro que no quiero dejar, o sea, realmente la manera que yo tengo de conectar con una película, por ejemplo, que no es mía, es realmente conectar emocionalmente, creerme la película. Es decir, a mí me importa mucho, por ejemplo, el trabajo de los actores. O sea, para mí eso es fundamental. Más allá de dónde ponga la cámara, de qué colores haya dentro de una película, de qué movimientos, de qué todo, para mí hay algo que es el factor humano. Y, por ejemplo, lo que más me gusta es trabajar con actores, trabajar desde una parte mucho más emocional, intentar conseguir esa verdad, que es una verdad muy relativa. Evidentemente el cine pues, no deja de ser una ficción, no deja de ser mentira, pero sí que mi trabajo va mucho por crear la sensación de que es de verdad, de que lo que estás viendo es de verdad. Entonces sí que siento que eso es algo que si soltase me sentiría fatal, ¿no? O sea, realmente una película que no tuviese eso, pues siento que no tendría que ver conmigo, y a lo mejor me puede pasar alguna vez, porque esto es un proceso muy largo, pero es algo que no me planteo, la verdad, no me planteo hacer las cosas de otra manera, ya sea en series o ya sea en una película mía. Me pasa también con algo que me pueden encargar, que yo necesito eso para sentirme bien, para no sentir que estoy haciendo algo con lo que no conecto. Pero más allá de eso, no sé cómo a nivel visual, claro, yo he hecho una película y espero hacer más, pero claro, eso es complicado, ¿no? O sea, y sobre todo tampoco atarme a cosas, o sea, intentar, o sea, con esa base intentar pues seguir haciendo películas. Hola, ¿qué tal? Hay otra Hola. pregunta por aquí. Enhorabuena por la peli. La serie voy por el... He visto solo el piloto, entonces no he visto tus capítulos todavía. Vale. Yo que te quería preguntar una cosa. A ver, tú has dirigido algo que has escrito, ahora has dirigido algo que no has escrito. Si tuvieras que escribir algo que no vas a dirigir, ¿cómo reflejaría en tu escritura lo básico para que se mantuviera, digamos, este estilo del que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, ¿cómo haría entender a la persona que acaba de dirigir ese proyecto? Joder, qué que pregunta más mantuviera? difícil. Pues yo creo que estando ahí también, ¿no? O sea, creo que si yo escribiese algo para que lo dirigiese otra persona, pues aprender, o sea, pensaría un poco en el proceso que he vivido con Rodrigo, porque él también es creador, guionista de la serie,
pues como él, por ejemplo, desde una parte súper respetuosa, y la verdad es que, pues eso, es que al final depende del casting de director que tú hagas también, porque es que no es lo mismo. Yo creo que sobre todo es estar ahí, escribir, pero luego no soltar. Igual, pues estás, por ejemplo, en esta serie, ¿no? Pues Rodrigo, al final, aunque le dé unos capítulos a distintos directores, hay algo que es que hay tanta conversación que termina siendo una cosa muy, no sé, como muy natural, pero no es soltar un guión e irte, ¿no? O sea, yo eso creo que no lo haría. Claro. Así que, pues eso, si alguna vez escribiese una serie con otras personas y tuviésemos un planteamiento de que rodasen 3 directores, y una fuese yo y otros fuesen otros, pues haría lo mismo, acompañar también y ver cómo, pues eso, cómo poder hacer para que esa serie no parezca dirigida por 3 personas distintas, que es lo que es, ¿no? Yo sí te sirve, en mi caso, porque cuando me llegó el proyecto ese de las niñas de cristal, venía a hacer una película mía y tal, y en este caso intenté hacer una cosa que me hubiese gustado, que hace mucho tiempo también lo hubiesen tenido conmigo, que es pensar en qué quiere la persona que va a dirigir el proyecto. O sea, es trabajar para esa persona. No tanto para esa persona como amo proletario, sino como para lo que quiere esa persona, para lo que intentar pensar muy bien, entender muy bien lo que desea contar esa persona para ir allí. Luego ya en ese proceso yo puedo poner mi corazón y puedo poner mi tiempo y mis ganas y mi deseo de que eso salga lo mejor posible, y en la escritura puedo intentar poner toda mi sensibilidad, pero estoy pensando en lo que quiere contar esa persona. Luego ya que lo consiga más, menos, pero pongo el foco ahí. Y eso tiene una cosa también muy guay, que te liberas de mucha responsabilidad. Porque al final la responsabilidad al final la va a tener la otra persona. Y tú estás sirviendo a esa persona, a esa visión. A veces se consigue, a veces no, y lo conseguirás más o menos, pero ese fue mi caso, la verdad. Hola, buenas. Mira, desde la premisa, ¿no?, de partimos de hacer o levantar un proyecto desde Andalucía, ¿no? ¿Cómo te posicionas tú ante ellos viviendo en Madrid, ¿no? ¿Qué preguntas, ¿no?, que te remueve, ¿no?, el pensar, o sea, estoy viviendo en Madrid, pero me encantaría poder levantar un proyecto únicamente desde Andalucía sin tener que vivir en Madrid o estar conectado con Madrid? Bueno, es que, claro, en mi caso, a ver, yo soy de Écija. Yo soy de un pueblo que me gusta mucho, pero porque por una serie de cosas mías, yo, a nivel personal, bueno, primero tengo mucha gente de Écija en Madrid, mis amigos, y a mí me gusta vivir en Madrid. O sea, realmente me gusta. O sea, tenemos los problemas que tenemos, que no son pocos. O sea, los alquileres están para irte. Pero a mí me gusta. Yo creo que es muy bonito también encontrar un lugar en el que te sientes bien. Porque es muy difícil, encontrar un lugar. Y a partir de ahí, pues yo, viviendo en Madrid, yo soy de Écija. Y voy a seguir siendo de Écija, aunque me muera y me entierre allí, en Madrid. Entonces, como que hay una parte en la que no me hago esas preguntas, porque yo no me siento ajena al lugar donde he nacido, ni siento que sea menos écijana ni menos andaluza porque yo vaya a vivir en Madrid. Simplemente, pues yo no era, no sé, no encajaba tampoco mucho, y mis amigos y yo encontramos un lugar en el que nos sentíamos mejor, y ya está. Y eso, o sea, al final, no sé, o sea, es como que no siento que haya sido una persona forzada a vivir en Madrid para poder trabajar. He tenido esa suerte porque sé que hay otras muchas que sí, y también tengo amigos que han ido, han vuelto y que realmente no quieren estar en Madrid. No quieren estar en Madrid porque lo que les da no es suficiente para lo que cuesta vivir allí, que es mucho. Y al final me pasa eso, que ni me siento impostora por rodar en Andalucía y vivir en Madrid,
ni siento que esté forzada a vivir en Madrid. Si alguna vez me deja de compensar, me iré a otro sitio donde pueda encajar otra vez, pero sí. Hay una cosa que dice Benito Zambrano, que también es socio de la asociación, que Madrid es prácticamente casi otra provincia andaluza, de la cantidad de gente que estamos allí. Bueno, es que nadie es de Madrid en Madrid. Claro, nadie es de Madrid. Y yo creo que es verdad. También, por ejemplo, yo cuando estudiantes, alguna vez me ha preguntado gente si yo recomendaba ir a Madrid o no a vivir, yo siempre respondo que lo mismo. Digo, si te apetece, pruébalo. Sí. Si no te apetece, no hace falta. Claro. O sea, creo que es una cosa también de seguir un poco tu camino y tu impulso vital. Hay gente que lo necesita, que le apetece muchísimo, ¿no? Conocer la ciudad, sea Madrid o sea otra, ¿no? O Nueva York, da igual, o Barcelona. Pero luego hay gente que no, y hay gente que nunca se movió de aquí y le va muy bien, tanto como algunos que estéis aquí, como a Miguel Ángel Parra, que antes yo le he respondido, pero Miguel Ángel lleva ya una carrera estupenda, Alejandro Espadero que está por ahí, Juan, o sea, que aquí hay mucha gente, Bernabé también está por ahí, y luego ya Rafa o Alberto, ¿no? Como los grandes tótems aquí un poco también de la creación cinematográfica en Andalucía, que nunca se fueron de Sevilla y están aquí y han creado una carrera alucinante. O sea que yo creo que un poco si sigues tu corazón, ya y yo creo que él te lleve. Que también depende del entorno. O sea, yo creo que si consigues hacer aquí un grupo con el que puedes hacer cine, es guay. Si no conoces ni a Dios, es imposible. Entonces, mi grupo, Antonio, que es el chico de mi pueblo con el que sigo haciendo cine, es que estaba en Madrid ya. Y Miguel, que también se fue a Madrid. Y al final había una parte de lo que era mi entorno que también se ha dedicado al cine que se fue a Madrid y yo aquí no tenía a nadie, es que yo no sabía ni por dónde empezar aquí. Claro, la pregunta iba un poco más pues empezar a crear tejido y red aquí, ¿sabes? Claro, yo en el momento, yo también soy de Écija, no soy de Sevilla, pero en el momento yo no sabía ni por dónde empezar. O sea, a mí me lanzas a la calle desde la FCON y yo no sabía por dónde empezar. Es que no sabía, de verdad te lo digo. O sea, si hubiese, por ejemplo, Luz que ahora está en Madrid también y que es sevillana y que empezó de meritoria en una peli de Alberto y ahora es jefa de localizaciones y está allí en Madrid también, que es de Écija y Sevilla es ella. Y claro, Luz lo que pasa es que estudió comunicación audiovisual y tuvo la suerte de que Manuela Ocón en ese año sacó, no sé qué era, y cogió como agente de la facultad y ahí empezó Luz con unos cuantos más. Pero Luz, por ejemplo, sí que al final también se tuvo que ir. A pesar de que ella en Sevilla ya sí que había entrado un poco en el cine. Pero Luz se tuvo que ir. Yo creo que estudió también en el Instituto del Cine. Y ya de ahí pues pudo, que es jefa de localizaciones. Y ha sido la jefa de localizaciones de esta película también. O sea, toda la gente de Écija y de Sevilla que yo conozco del cine, y otra que he conocido, Paco Cano, foquista fantástico, de toda esa gente ha estado en mi peli. Pero he conocido a gente de Andalucía pudiendo levantar una película desde Madrid, es verdad. Bueno, de Madrid a Andalucía, coño, Canal Sur fueron los primeros que entraron. Es que si no entra Andalucía, yo no hago la película. Claro. Pues justamente para hacer tejido, para hacer red, para hacer equipo, están este tipo de actos y esta asociación también, la de Cina, y para eso también tenemos ahora, creo, preparado algo, ¿no? Fuera, un cafelín y alguna cosa también para picar, para hacer un descanso, que hablemos, que nos conozcamos, que luego ya empieza una mesa sobre documental con Remedios Malvares, con Laura Hoffman, con Alejandro Salgado y con Hugo Cabezas, y sobre cómo crear documentales también desde aquí. Muchas gracias, Sandra Romero.